El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este live donde vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Y nos vamos a centrar en temas que nos han pedido acerca de algunos subtipos de enfermedad de Parkinson y su rehabilitación. O sea, ¿cómo vamos a mejorar a los pacientes que tienen esta enfermedad de Parkinson? Y es con un manejo multidisciplinario. No solamente es el neurólogo, no solamente es el rehabilitador, no solamente es el terapista, inclusive el terapista de lenguaje, nutriólogo, es todo en un conjunto para mejorar esta enfermedad. Que sabemos es la enfermedad de todo el mundo, de todos los subtipos de enfermedades que hay, que más síntomas pueden expresar. Son 69 tipos distintos de síntomas. Y los dividimos en dos grandes grupos: síntomas motores, problemas con la marcha, alteraciones de movimiento, problemas de temblor, alteraciones con el lenguaje, problemas para pasar alimentos, y síntomas no motores: ansiedad, depresión, celotipia, impulsividad, alteraciones de problemas del ensueño. Entonces son muchos síntomas que nosotros debemos de desmenuzar en cada paciente, porque se personaliza cada paciente, saber qué subtipo de enfermedad de Parkinson tiene y darle el mejor apoyo para la rehabilitación y reeducación para que se vuelvan a adaptar a una vida lo más normal posible, inclusive normal totalmente. Entonces, ¿en qué nos basamos para nosotros establecer qué tipo de rehabilitación física necesita cada paciente que tiene enfermedad de Parkinson? Y primero que todo los dividimos en los dos grandes subtipos que hay. Acordemos que 85% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un Parkinson de tipo tremorígeno, o sea que tiemblan al momento de que están en reposo. Tienen un temblor como contando billetes o monedas y que nosotros lo vemos en forma característica. El otro 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un temblor tan fino y tan grande y tan fuerte que están rígidos y se llama Parkinson rígido asinético. Entonces, cada uno de estos dos subtipos importantes de enfermedad de Parkinson se tratan en reeducación y readaptación distintos. Es distinto el tratamiento de rehabilitación para un paciente con un Parkinson tremorígeno que va más orientado hacia terapia ocupacional a un paciente que tiene un Parkinson rígido asinético que va más orientado a mejorar esa rigidez en primera instancia antes de pasarle a una reeducación de tipo ocupacional. Nosotros, ¿en qué hacemos para cuando llega un paciente? Viene el paciente, hacemos nosotros el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, lo subdividimos en el tipo y hablamos con la neurorehabilitadora o neurorehabilitador y le decimos: mira, va contigo un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, y ahí entra el primer dato, que tiene un Parkinson tremorígeno. Ok, ya uno se da cuenta de qué subtipo de Parkinson tiene. Y luego el segundo paso es qué estadio está. Del estadio 1 al estadio 5 en la enfermedad de Parkinson, dependiendo del estadio, es el tipo de tratamiento en rehabilitación física que se da en cada uno de los pacientes. Entonces, tenemos que mencionarle: paciente con enfermedad de Parkinson de tipo tremorígena que tiene un estadio 2, que es el más común de los estadios que llegan los pacientes, es el estadio más largo en la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo nos damos cuenta del estadio? Con la exploración neurológica y una clasificación que se llama UPDRS, que en inglés es la escala unificada de la enfermedad de Parkinson, y que nosotros hacemos esta escala con puntajes de 0 a 48 puntos para establecer qué tipo de estadio está el paciente con enfermedad de Parkinson y, dependiendo de eso, qué tipo de rehabilitación tenemos que dar. Ya que le decimos a la rehabilitadora o al rehabilitador: ¿sabe qué? Vamos a enviarte un paciente con enfermedad de tipo tremorígena, está en estadio 2, un PDRS de 17 puntos. El siguiente paso es establecer 4 patrones distintos de rehabilitación que se tienen que dar y establecer una muy buena conversación y comunicación con el rehabilitador. Primero, si puede o no pasar alimentos, si puede o no hablar correctamente. Entonces, tenemos que decir qué tanto está su capacidad, nosotros le llamamos vulvar, para poder hacer movimientos con la cara y con la boca. Entonces, si tiene o no deficiencia para pasar alimentos y si tiene o no alteraciones del habla. Segundo, qué tantas alteraciones tiene de síntomas de la marcha. La marcha es muy importante en el paciente con Parkinson. Yo creo que la más importante de todas en la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el principal riesgo en la enfermedad de Parkinson ahorita, y que nos hace que tenga un desenlace grave el paciente con Parkinson, ya no es la enfermedad de Parkinson como tal, sino la complicación de la marcha por caídas. Si el paciente con Parkinson tiene una caída, puede tener un traumatismo craneoencefálico,
o puede tener una fractura de cadera y eso hacer que el paciente pueda fallecer. Entonces, la primera causa y más importante que tenemos que evitar son que tengan caídas con una rehabilitación de la marcha y también enseñarle al paciente de Parkinson cómo caer. Si tienen una caída, ¿sí?, decirles cómo deben de meter las manos, los pies y hacer ese tipo de rehabilitación para que nosotros podamos tener esos reflejos más al alcance más rápido en los pacientes con enfermedad de Parkinson y que tengan un mejor control. Tercero, debemos de mejorar el aspecto ocupacional, o sea, tenemos que hacer que tengan mayor flexibilidad, mayor movilidad, mayor fuerza muscular, pero que esté orientado hacia algún movimiento en particular. No queremos nada más que las articulaciones estén con mejoría, sino también llevar movimientos, por ejemplo, el llevar una taza a la boca, el llevar una cuchara a la boca, el hacer manualidades, el hacer pagos, hacer firmas, hacer escritura, porque tienen que tener una ideación y una finalidad cada uno de los movimientos que enseñamos dentro de la enfermedad de Parkinson. Hay otras enfermedades que no, por ejemplo, pacientes que tuvieron una secuela de un evento vascular cerebral, sí lo vamos a rehabilitar ocupacionalmente, pero va más orientado hacia las complicaciones o secuelas que deja un evento vascular cerebral, una embolia. Aquí no, en la enfermedad de Parkinson es orientado siempre a un movimiento porque las neuronas están normales, no están muertas, están normales, pero no tienen dopamina adecuada para llevar un movimiento a cabo en forma correcta. Y tenemos que hacer que las secuenciaciones neurológicas para llevar, por ejemplo, una cuchara a la boca, que son más de 17 músculos en el brazo, más de 9 músculos en el contrabrazo, para que nosotros podamos hacer estabilidad, se hagan correctamente, porque si les enseñamos en forma incorrecta, los pacientes van a tener movimientos incorrectos y van a tener menor posibilidad de llevar una cuchara a su boca en forma adecuada y que puedan alimentarse. Entonces, lo tercero es una terapia ocupacional, pero ligada hacia un movimiento en específico. Y lo cuarto es mantenimiento en la masa muscular, ¿sí?, y en el control de los pacientes que tengan una adecuada tono muscular en su cuerpo, ni que esté muy rígido ni que tenga debilidad muscular. Y esto lo logramos gracias a rehabilitación física con movimientos activo y pasivo de extremidades y junto con deportes. ¿Cuál es el mejor deporte para pacientes con Parkinson? Box. El boxeo hace que los pacientes tengan mayor agilidad, movimiento de cintura, movimiento de brazos, movimiento de cadera, movimiento de cara, de cabeza, y esto hace que los pacientes tengan una movilidad más adecuada y una agilidad más adecuada dentro del rango de movilidad que tiene dependiendo de cada estadio. Entonces, nuevamente nos llega un paciente, hacemos el diagnóstico y todo esto lo vamos a decir y comunicar directamente con su neurorehabilitador para tener un control adecuado de cada uno de los pacientes dependiendo del estadio que tiene el Parkinson. ¿Qué cosas nosotros contamos en México para poder hacer la rehabilitación física en pacientes con Parkinson? Todo. Tenemos aquí en México y en Monterrey más todos los aparatos necesarios para hacer una verdadera neurorehabilitación en pacientes con Parkinson. Me dicen muchos familiares, doctor, están en una rehabilitación, he visto mejoría importante con mi paciente, pero es muy lento. O sea, quiero ver cambios más rápidos. No es posible. La reeducación o rehabilitación en pacientes con Parkinson es lenta, progresiva, porque es una enfermedad neurodegenerativa donde va poco a poco durante todos los años de la vida del paciente, que empieza entre los 50 y 70 años, la enfermedad de Parkinson ya en forma motora, a hacer daño. Entonces no vamos a rehabilitar en 3 meses lo que en muchos años se ha alterado, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir con mejoría. Casi siempre la mejoría se ve a partir del 3er mes y con una mejoría más importante y sostenida a partir del 6º mes. Entonces debe ser una rehabilitación a largo plazo, no tan seguido en un inicio, sí un poco más sesiones de rehabilitación, pero a largo plazo deben ser menos sesiones de rehabilitación y que se hagan ejercicios en casa. Junto con la rehabilitación física del paciente con Parkinson, llega la otra parte de la rehabilitación, que son los síntomas no motores, la rehabilitación cognitiva. Es importante llevar siempre las dos al mismo tiempo. ¿En qué consiste la rehabilitación cognitiva? ¿Por qué? Porque los pacientes con Parkinson utilizan para un movimiento adecuado otros neurotransmisores en su cerebro para tratar de llenar ese vacío de la dopamina que no se codifica o no se lanza o se va a funcionar correctamente en el cerebro. Entonces, para llenar ese hueco, el cerebro agarra otros transmisores para memoria que utiliza, para movimientos, para lenguaje, para aprendizaje, para llenar ese vacío de la dopamina y se olvida un poco de la memoria. No es que la enfermedad de Parkinson afecte inicialmente directamente la memoria, es que le toma los neurotransmisores para memoria
memoria, para aprendizaje, y los agarra para un movimiento adecuado. Entonces, por eso los pacientes inicialmente tienen trastornos de memoria un poco más importantes y que luego van a ir mejorando con el medicamento. Entonces, tenemos que hacer rehabilitación cognitiva. ¿Qué es lo mejor para un paciente con Parkinson? Lectura. Lectura para que en su cerebro, en su mente, esté haciendo imágenes de algún tipo de novela, algún tipo de cuento que tenga no solamente memorizar y seguir una trama, sino también imaginar cómo es esa trama en tiempo real y hacer estas conexiones neuronales donde hay más agilidad a la memoria y aprendizaje y que los pacientes tienen un mejor control para largo plazo. ¿Qué es lo mejor? La lectura. ¿Y cuánta lectura? Al menos 150 hojas por mes. 5 hojas diarias, y que debe ser lecturas variadas. Si hacen lecturas de un solo libro, que sean adecuadas junto con otras lecturas. Por eso lo mejor son lecturas de muchos pequeños capítulos de diferentes tramas, diferentes aspectos, para que las personas puedan leer distintas cosas, se encasillen en alguna cosa en particular y se metan más a profundidad para un aprendizaje de algo que leyeron, que no siempre sea la misma lectura, que sean distintas lecturas. Hay algunas revistas especializadas de distintas lecturas, algunas que se llaman selecciones en lectura, y que estas selecciones son selecciones de pequeñas lecturas para que el paciente se interese en una y en otro y en otro y en otro aspecto y lea al menos 5 hojas diarias. Es un mantenimiento, una lectura adecuada para que el paciente mantenga una organización cognitiva adecuada en el paciente con Parkinson. Obviamente, entre más lectura, mucho mejor con el paciente. Me preguntan, bueno, doctor, mi mamá lee mucho, pero también ve mucha televisión. ¿Es correcto la televisión para el paciente con Parkinson? No. Obviamente la puede ver como algo recreativo, pero no significa que el ver televisión, aunque sea documentales, sea adecuado para un paciente con Parkinson. ¿Por qué? Porque está ya todo digerido cognitivamente y se les dan solamente pequeños aspectos. Él no tiene que seguir toda una trama tan importante. Por ejemplo, me preguntan, ¿es que si ve una novela ve un trama? Sí, pero ya visualmente ya le están diciendo qué va a pasar con el paciente. Hay mucha regresión de todos los capítulos, que les dicen mucho una y otra vez las personas, entonces no tienen que hacer mucha capacidad cognitiva para formar imágenes en su cerebro, y que esto a largo plazo va a hacer menos conexiones neuronales en zonas de complejos de visuales y auditivos para tener estas determinaciones de que veo esto y significa esto, leo esto y significa esto, y esto se puede perder si hay algo audiovisual como puede ser la televisión. No quiero decir que no puedan ver televisión, obviamente es recreativo, pero no es tomado en cuenta como algo de rehabilitación cognitiva. Debe de ser lectura. ¿Qué pasa si el paciente también tiene trastornos del lenguaje? Porque los pacientes con Parkinson empiezan a hablar un poco más lento porque los músculos se vuelven más rígidos y no pueden hablar con una voz expresiva amplia y que pueda escucharse correctamente. Entonces suben la voz, suben el tono para hablar porque están hablando con la boca un poco más pequeña en la apertura y hablan más despacito, entonces tienen que subir la voz, y esto hace cambios nasales y cambios faringios en el paciente, y que a largo plazo puede provocar problemas de dolor o molestias en las zonas retrofaringias. Entonces lo que se hace son rehabilitación del lenguaje en el paciente que tiene trastornos, no todos. Si tiene trastornos se rehabilita, si no tiene trastorno en esta ocasión no se rehabilita, y que es hablar con letras fluidas y amplias, abrir la boca y enseñarle cómo abrir la boca para poder expresarse correctamente. Y también puede haber alteraciones de la deglución con disfagia. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos estrategias para que pueda el paciente comer mejor, masticando más las cosas, machucarlas, masticarlas más, y hacer las fracciones más, para que sea un bolo alimenticio más fluido y que pueda pasarse más fácilmente. La tendencia de hacer todo más hacia papillas o una consistencia más de tipo gelatinosa, ¿sí? Y el que coma menos cosas que sean difíciles de pasar, como carnes, muchas gracias, como carnes o como algunas cosas que puedan ser sólidas y que pueden atragantarse como tal. Entonces, que sea más consistencia hacia papillas, más cosas menos duras, por ejemplo una zanahoria que sea más machacada, que sea más picada, para que la pueda pasar correctamente, obviamente no dejando de comer frutas y verduras para nada, ¿verdad?
Y por otro lado también el que el paciente con la enfermedad de Parkinson que ya tenga un problema de deglución importante, hacer rehabilitación de la deglución que se llama Vital Stim. En este se pega una serie de electrodos y le pide al paciente que tome y que coma algo sólido y ya se valora en unas gráficas que tanto están trabajando sus músculos faringeos y en base a eso establecer si necesita o no rehabilitación faríngea para la deglución. Si la necesita, se da rehabilitación junto y a la par de la rehabilitación física, también rehabilitación para la deglución. Entonces, como vemos, todos los aspectos de la enfermedad de Parkinson se pueden rehabilitar. Cuando tengan un paciente con enfermedad de Parkinson, es necesario llevar multidisciplinariamente esta rehabilitación. Hay, eso sí, pocos centros especializados en Parkinson aquí en el norte del país, aquí en la ciudad de Monterrey, pero los hay. Busquen a su neurorehabilitador más cercano para que pueda hacer una correcta rehabilitación de enfermedad de Parkinson, hacer un estadiaje adecuado, hacer un subtipo específico de la enfermedad y mejorar las condiciones con el paciente, que junto con nutrición, psicología y el neurólogo podemos hacer un mejor control y una mejor calidad de vida en el paciente con esta enfermedad. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver va a ser ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Pero no solamente qué son los aspectos o síntomas, sino qué lo puede provocar, cuáles son las teorías que ahorita han cambiado y revolucionado en los últimos 3 años la enfermedad de Parkinson, porque sabemos que es una enfermedad causada por una sustancia que se llama alfa-sinucleína, pero cada vez hemos sabido más acerca de esta enfermedad y qué relación hay en el sueño, un correcto sueño de enfermedad de Parkinson, por qué los pacientes con Parkinson tienen menor cantidad de grasa abdominal y porque son más delgados, a pesar que comen bastante. Todos estos aspectos, ¿sí? Vamos a verlos acerca de qué lo provoca o qué es lo que pensamos como humanos que provoca esta enfermedad, porque en base a eso están saliendo cada vez nuevos medicamentos o nuevas investigaciones para salir nuevos medicamentos que van a ir directamente con la alfa-sinucleína, la proteína tau, que es lo que sospechamos causa la enfermedad de Parkinson. Entonces nos esperamos la próxima semana para ver este tema. Y si tienen más preguntas o dudas acerca de rehabilitación y la neurorehabilitación de enfermedad de Parkinson, con gusto estamos en redes sociales. También un poquito de paciencia. Salí la semana pasada a dar unas pláticas y también salí 2 días de vacaciones por fin. Y que no pude contestar muchos temas porque sí fue algo difícil lo de las pláticas que tuvimos. Pero la organización todo, pero voy a tratar de contestar ya todo lo que me hace falta para ir al día para las preguntas o dudas que surjan en redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Saludos.